Vorterix.com. El último tatuaje que me hice, tengo una cara de los espartanos, que yo tenía un tatuaje que decía muerte a la policía. La entidad de tu nombre, ¿cómo te llamás? Este nombre es el nombre de mi hija más chica, que se llama Malena, que me lo hice cuando ella nació. Conocí acá a un muchacho que hacía tatuajes y un sábado estábamos ahí en el pabellón, el muchacho vino y me dijo, ¿querés hacerlo el tatuaje? Todo tiene su principio y su final, pero lo nuestro vuelve a renacer. Los tatuajes tienen mucho que ver con la identidad de uno mismo. Refleja un poco de lo que es uno mismo por dentro a través de los tatuajes. Esto que veíamos recién es uno de los mini episodios de esta saga llevada adelante por Vuela Vuela Films, que se llama Tintas de Libertad, que lo que marca un poco son los sentidos detrás de los tatuajes carcelarios, puntualmente, que se pueden encontrar, ahora vamos a contar dónde, pero lo importante es el quién, ¿no? En algunos casos. Por eso queríamos hablar con Axel Ocheguer. Él es platense, además es realizador, es fotógrafo, bueno, también es diseñador, y comenzó a darle sentido a esto hace un año aproximadamente. A mí me llegó, en este caso, la data también, para que podamos hacer una nota acá. A mí me interesó al toque, dije, wow, porque se cruzan un montón de variables, sensaciones, lecturas, y aparte, lejos de esa jurisprudencia y ese tribunal que es el tono televisivo para tocar este tipo de temas, porque se sabe, la cárcel es un lugar sensible. Pero para que ustedes sepan un poquito más de lo que estamos hablando y de este que es uno de los envíos, vamos a hablar con Axel, que lo tenemos del otro lado del Zoom seguramente. Hola Axel, Dani Jiménez por acá, gracias por atendernos. No, ¿qué haces, Dani? Muchas gracias a vos por interesarte en Tintas y por el espacio. La verdad que está buenísimo poder contar un poco de qué va esta historia de los tatuajes carcelarios. Sí, no solamente por las historias, y además gracias a vos, Axel, por estar ahora unos minutitos con nosotros, sino también que es algo que viste por ahí cuando uno toca este tipo de temáticas que son intensas y profundas. A veces uno pierde la mano del realizador, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Quedás muy enganchado con lo que estás contando, pero a veces cómo estás vistiendo lo que estás contando. Y de ahí también te felicito porque está muy bien logrado todo lo que se puede ver. Si bien, viste, a veces nos queda como en segundo plano eso y uno va a la historia, lo que hay del otro lado, lo que se tiene para contar, pero además hay un gran laburo de fondo. Bueno, Vuela Vuela también produce muchos contenidos, se pueden meter ahí en su página que es Vuela Vuela Films, donde pueden encontrar estos episodios. Ahora vamos a ver uno más de todas maneras, pero quería contarte y que le cuentes un poco a la gente que nos ve, Axel, ¿cómo te sale esta idea también? Porque, digo, no tiene que ver con lo estético tanto, sino con una forma de expresión y algo que decían acá y que se repite a veces en algunos relatos, la identidad, ¿no? De gente que está privada de la libertad. Sí, digamos, Tintas es un proyecto que se filmó, se pudo realizar a fines de 2019. Pero, digamos, es un proceso que comenzó mucho antes. Comenzó en el 2014, porque yo en ese momento me había puesto como el objetivo de que quería realizar fotos en una cárcel, digamos. En ese momento, o sea, yo ya no vivía en La Plata, ahora hace un par de años que vivo en Buenos Aires. En ese momento se me había puesto que quería hacer fotos en una cárcel. Y bueno, claramente no es un lugar fácil de acceder, no es que llamas por teléfono y te invitan a sacar fotos. Entonces, bueno, como resumiendo, yo en el 2015 pude ingresar al penal de Olmos en el marco de un recital que era una actividad cultural. Y bueno, pude acceder a hacer fotos. En teoría yo iba a hacer fotos del recital, pero era lo que no me interesaba. Entonces, bueno, ese primer acercamiento que fue en el penal de Olmos, a las afueras de La Plata, fui medio como a ver qué pasaba. La verdad que estás totalmente de visitante, sos una persona que no tiene nada que ver con ese mundo y ahí adentro salta la ficha del toque. Claro. Y me di cuenta que todos me contaban sus historias. Todos
yo estaba parado con la cámara y venían, me preguntaban algo y me empezaban a contar su mambo, ¿no? Que hacía tanto tiempo que estaba, si yo le podía mandar un mensaje a tal persona. Fue algo común a todos. Todos venían y me contaban su historia. Entonces como que ahí me quedaron dos sensaciones. Una, como que la gente que evidentemente llega a la cárcel, nunca nadie los escuchó quizás. Ni un familiar, ni la madre, ni el padre, ni los hermanos, ni los amigos, ni el Estado, nadie. Y terminan haciendo cosas y terminan ahí adentro. Y la otra cuestión es que dije, tengo que filmar. O sea, esto, yo sabía que la foto era como, si salía era el inicio, pero tengo que producir algo acá adentro. Y bueno, fueron como un par de años, concretamente 2 quizás, viendo de qué forma podía yo, ¿no?, entrar a filmar. Y bueno, terminé armando la propuesta de relevar o contar historias a través de los tatuajes, porque claramente es una expresión, digamos, es una cuestión cultural, social, o sea, todo el mundo se tatúa hoy en día, tiene significados los tatuajes, pero dentro de la cárcel adquieren otro significado. Entonces, bueno, digamos que fui por esa y bueno, también fueron 2-3 años de llamar, que no te atiendan, que no te respondan el mail. La dinámica de comunicación por ahí no es fluida como uno está acostumbrado. Y de un día para el otro me llamaron por teléfono, me dijeron, ¿vos querés filmar? Sí. ¿Qué necesitas? Presos con tatuajes. Tengo 6. Sí, era como decir sí a todo, no quería que haya ninguna cuestión que me retrase o ponga en peligro la producción. Claro. Entonces como que se terminó de resolver en muy pocos días y me dijeron, bueno, vamos. Y pude encararlo, digamos. Ahora, Axel, estaba pensando, ¿no? Mientras veía las fotografías, además, y bueno, también lo mismo que los videos, vos decías recién algo que me llamó la atención y me gustaría que lo amplíes un poquitito, que tenía que ver con lo que significan dentro de la cárcel, porque hay algunos, como también vos contás en estas 6 historias, que ya vienen con eso, y hay otros que se hacen dentro de la cárcel. ¿En qué cambia, digo, el símbolo de tener el tatuaje ahí de aquel como nosotros o como yo, que estoy tatuado y que voy al chino a comprar, que supongo que no es lo mismo? Digo, hay una diferencia. No sé si tiene que ver también eso en cuanto al resto, en cuanto al ambiente, a la atmósfera, incluso a la jerarquía. ¿Con qué te fuiste encontrando y de qué te fuiste dando cuenta en ese tiempo? Bueno, claramente yo también tengo tatuajes y creo que los tatuajes que son realizados fuera de la cárcel, porque a uno le gusta, es una cuestión claramente estética, es una cuestión de expresión, ¿no? O sea, por más que sea algo medio de moda, es una forma de expresarnos. Y también, como también depende del tipo de tatuaje que tengas, es que te podés acomodar, digamos, en algún segmento, en alguna tribu, en algún nicho, algo. Pero dentro de la cárcel funcionan diferentes. Yo lo que pude percibir es que son promesas, ¿no? Quizás las promesas se hacían afuera, pero terminaban adentro y no funcionaba mucho. la cuestión mística de la promesa, claro. ¿No? Hay mucha cuestión para tenerlos presentes, ¿no? No, a mis hijos no los veo hace tantos años, pero bueno, con el tatuaje lo tengo presente todos los días, a mi mamá, a un compañero que lo perdí. Entonces como que la sensación que me quedó es esa, como que es un homenaje, una promesa, y después, bueno, lo estético es, digamos, de la forma que vos lo puedas resolver adentro de la cárcel. Hay algunos que estéticamente no cumplen con ningún estándar de calidad, claro. Creo que de nadie, pero a mí realmente me parece súper interesante, digamos, todo el proceso que hay atrás y cómo termina esa marca en la piel de una persona. Y Axel, en este caso de las 6 historias, ¿no? Que yo también hubiera dicho lo mismo que vos, agarro lo que hay 6, buenísimo, y avanzamos, y por ahí en un punto te simplificó para que se puedan llegar a ver y se consuman, no te digo rápido, pero de una forma mucho más inmediata. En este caso te encontraste con diferentes, ¿no? Situaciones, supongo, de gente que está por algún tipo de actividad delictiva menor, y en algunos casos, digo, actividad mayor. Estamos hablando también del penal de Olmos, uno de los más superpoblados que tiene la Argentina, y bueno, uno de esos que tiene como un aura encima y que no es blanca, por supuesto. Sí, bueno, Olmos
O sea, ya, digamos, estructuralmente es un lugar que vos entrás y te invita a agachar la cabeza. Muros altísimos, con policías con armas largas, todo es alto, todo es hormigón, todo es reja, alambre de púa, y no vuela una mosca, es sonido ambiente, se escuchan murmullos quizás. Entonces, digamos, yo estuve en un sector que era, digamos, el pabellón evangélico, ¿no? Y presos de buena conducta. Sí. Entonces, ahí, digamos, la verdad que yo no indagaba. ¿Por qué estás acá? O sea, charlaba, entré con el gancho de los tatuajes y ahí me empezaron, por ahí se ven las fotos, no sé, tenían la foto del hijo y al costado una 9 milímetros, nombres. Ahí fue como me metí un poco en el tema, digamos. Claro, ahí hice caso. En cambio, en el penal de San Martín, que es donde están filmados estos videos, si bien hay unos muros que no hay chance de que te escapes, es como una estructura, digamos, de un piso. O sea, es mucho más abierto, digamos. Y se respira, o sea, hay otra atmósfera. Estás en la cárcel, ¿eh? Claro. No estás en un club med. Pero hay como una distensión comparado con Olmos. Entonces, bueno, en este caso, yendo a la pregunta, a mí me dicen, ok, está bien 6 internos, sí, está perfecto. Y yo no sabía, digamos, quiénes eran, ni cómo eran, ni qué tatuajes tenían. Yo en el fondo tenía una cosa que me imaginaba, si me gustaría algo así, asá, que tenga estos tatuajes. Pero la realidad es que para no entrar en idas y vueltas, dije sí a todo y fuimos a filmar, fui con un asistente. Entonces lo primero que, digamos, como una cuestión interna que me puse era no preguntar por qué motivos estaban ahí, porque no quería que no haya información que me condicione. Claro. A la hora de filmar. Para ningún lado, o sea, quería tratar de estar lo más limpio de información posible. Y algo que pasó, digamos, ahí en las filmaciones, que yo había armado un plan de rodaje tentativo y dije, bueno, voy a tener 6 internos, entonces quizás uno puedo filmarlo en el gimnasio, hago este tipo de toma, había armado unos stories, a otro lo filmo en el patio y como que volé, ¿no? La cuestión es que yo llegué y de todo eso que había planificado no pasó nada, porque me dijeron, ¿vos venís a filmar? Sí. Bueno, vas a filmar ahí en la habitación donde filmé, que era una habitación de 2 metros por 2, con 2 grandes ventanas y una puerta de metal al costado que era como el nexo entre los pabellones y la parte donde circulan. Entonces fue como el primer desafío a resolver, digamos, de cómo poder generar 6 historias, 6 capítulos, entre comillas, diferentes, filmados dentro del mismo lugar. Era como muy difícil. Pero bueno, se le buscó la vuelta y de última me quedé con algo que es propio de la cárcel, ¿no? Esa cuestión de asfixia y de que todas las paredes son iguales, o sea, como que no hay variables, ¿no? Y bueno, así que filmé con el primer chico, que vos lo mirabas y decías, esta persona no se mandó ninguna, o sea, ¿por qué? Es como que eran preguntas. Y no, un chico que tuvo un problema familiar que no pudo resolver, muchos años de depresión, lo agarraron con droga en la calle y lo metieron 4 años adentro, así, corta. Después viene otro chico, o sea, yo les preguntaba cuánto tiempo tenían, cuánto les quedaba, me servía también como para guionar un poco. Y cuestiones en la calle, algo con armas, asalto. Y hubo un caso, sí, de uno de los internos que yo veía como que había una cosa diferente, ¿no? Y bueno, le pregunté cuánto le quedaba y me dijo que le quedaban como 14 años. Y ahí dije, sí, es mucho tiempo, algo pasó, claro. Algo grave de verdad. Y bueno, después averigüé, había matado a la novia, ¿no? Y yo en ese momento ya tenía esa certeza sin saberlo realmente y creo que también con estos trabajos busco yo exponerme a situaciones, digamos, que estén fuera de lo común y que me sirvan como también para desarrollarme desde lo personal, desde lo profesional y ver cómo actúo ante esa situación yo, ¿no? Después pasó otro chico que también temas robo, no sé, en autoservicio, ponele. Y después sí hubo 2 internos, el primero, Sebastián, y el Chenga, el último, que eran las historias por ahí más pesadas, ¿no? Donde por ahí no te entra, o sea, en una primera instancia te cuesta asimilar, ¿no? Decís,
rehenes, homicidio, armas largas, armas de guerra. Todo con muy poca edad, 23, 18, cuando hacían esto. Y empezás a hablar y cuando pasás esa primera barrera quizá de prejuicio, miedo o como sea, o lo que buscaba yo también con estos videos era como por ahí mostrar que más allá de que una persona se mandó una grosa y está pagando, también son personas y esas personas no es que tuvieron mala suerte en la repartija de ADN y salieron malos. O sea, hubo todo un contexto que hizo, que lo llevó para el lado de chingarla, digamos. Claro. Entonces medio como que también este trabajo va por ese lado, ¿no? De llevar un poco de sacar a la luz cosas que todo el mundo habla de la cárcel, todo el mundo habla de la policía, de los ladrones, que hay que matarlos, que esto, que se lo, pero nadie sabe realmente qué es lo que pasa ahí adentro. O sea, lo único que sabemos es porque lo vemos en la tele y están encarados de esa forma que vos decías, ¿no? Creo que desde la miseria humana, ¿no? ¿Cuánta droga tomaste antes de disparar? O sea, cosas que... Sí, lo más efectista posible, ¿no? Me parece. Digo, la televisión tiene aparte ese lenguaje y uno sabe también a qué público está dirigido. Claro, yo creo que funciona para determinada parte de la gente que busca tiene el morbo bien alto y quiere entrar en detalles, pero también creo que esa gente es la que más ignorante sobre el tema, es la que más prejuicios tiene. Y bueno, yo me propuse producir algo en un contexto complejo como una cárcel, pero sin el lenguaje televisivo y que tenga una vuelta de rosca, ¿no? Como que quizás el que lo vea se quede pensando un ratito. Axel, si te parece bien, quédate por ahí. Vamos a compartir uno de los episodios. Digo, son muy breves, yo lo dije hace un rato. Los pueden encontrar a todos en la página de vuelavuelafilms.com. Se pueden meter ahí y ahí están. O en YouTube, Tintas de Libertad. O en YouTube también, digo, si quieren, yo porque los estaba viendo ahí, Tintas de Libertad, y van a ver cada uno de los episodios y de estas 6 historias. Tenemos uno para compartir con todos ustedes, así que vamos a verlo. Quédate por ahí, Axel, por favor. Sí. Todo el tatuaje que tengo, que me lo hice en la cárcel y no tengo ni un tatuaje que me hice afuera y me gustaría hacerme algo lindo, ¿no? Como la cara de Jesucristo en toda la espalda. En ese tiempo estaba en una recreación en el instituto y veo un chico que tenía el nombre de su hijo. Y yo tenía un bebé que tenía 8 meses y bueno, decidí tatuarme el nombre de mi hijo es este, que se llama Isaías y tiene 12 años mi hijo. El último tatuaje que me hice, tengo una cara de los espartanos, que yo tenía un tatuaje que decía muerte a la policía, que era porque la policía me había matado a mi hermano de 14 años y ya estaba enojado con él, me habían quitado la vida de un ser querido. Y decidí tapármelo con un tatuaje que es los espartanos, que yo soy un espartano jugador de rugby. Yo me hice muchos tatuajes también porque tengo muchas marcas en el cuerpo, que me las hice en el contexto de encierro, ¿no? Tengo el Gauchito Gil tatuado en la espalda y por circunstancias de la vida me encontraba en unos buzones de aislamiento de cuando te portás mal o haces algo malo y decidí rechazarlo y no tener más tatuaje. Es una imagen, algo que está creado por el hombre, con mano igual que nosotros. Tiene ojos, no ven, tiene mano, no toca. Este tatuaje me lo hice porque era en un momento de que extrañaba a mi familia y a mis hermanos y me hice el nombre de mi hermana que se llama Sasha, el nombre de mi hermano Jeremías y este es el nombre de un compañero que ya no está, se encuentra en el cielo. Lo que sueño en este momento y deseo es llevar a mis hijos a un colegio y que el día de mañana ellos puedan ser alguien. Revertir mis errores y pedir perdón a la gente que le hice daño. Y mi sueño, como te lo vuelvo a repetir, me gustaría ser jugador de los Pumas o de los All Blacks. Vos sabés que cada vez que veo estas cosas siempre me acuerdo de una gran frase de Fabián Polosecchi, bueno, un tipo que para mí había sido una luz dentro del periodismo moviéndose en los bordes, ¿no? Siempre. Él era algo así como un muy voraz por tomar historias de la calle y dijo una vez,
hay algo peor que no tener una historia para contar, es tener muchas y no poder olvidarlas. Y creo que Fabián, bueno, vivió con eso, me parece, hasta el último de sus días, por eso tal vez se fue un poco más temprano. Y pensaba en vos también, ¿no? Cuando, nada, volvías a tu casa después de todo esto. Yo estuve una vez trabajando en una cárcel, que fue la cárcel de Gorina, que dentro de todo también es un lugar, de acuerdo al pabellón que vayas, que podés trabajar. Hicimos una jornada de periodismo, de libros, y estuvo muy bien, pero uno sabe que cierra la puertita, vas a la calle, tal vez subís al auto, en mi caso, y te vas a tu casa y en 15 minutos estás escuchando a George Michael en el auto y la vida es otra. Pero debe estar eso en el lomo también, el hecho de volver a casa y quedarte con esto dando vueltas, porque hay gente que se queda ahí. Vos te vas, pero se queda ahí. Ok, digo, está bien, está pagando, ¿no? En este caso por un moco que se mandó con la sociedad. Pero para vos debe haber sido intenso cargarte estas historias, escucharlas ya de por sí. Es intenso, y una cosa es escucharlas ahí, y otra es escucharlas en el bar de la esquina. No es lo mismo. No es que te vas a tu casa y, como vos decís, terminás, llegás, le das un beso a tu familia, a tus hijos, comes algo, te bañás y encarás la segunda parte del día, si querés. Ahí no. Claramente te quedás con cosas en la cabeza, ¿no? Viste, como que yo pensaba que es gente que no conoce el confort, por ejemplo, algo que es muy común, ¿no? Vas acá, comes algo, tenés la capacidad de elegir, de hacer lo que querés. Y hay gente que no nace y nunca en su vida experimenta lindas sensaciones, agradables, confortables, digamos. Hay gente que durmió quizás al aire libre, no comió por días, y un contexto donde está la falopa, la violencia, donde está el rechazo. Entonces no es un buen combo como para crecer, me parece. Y también, esto después lo hablaba en terapia, ¿no? Quizá con este trabajo yo consciente o inconscientemente era como poder responderle a personas que quizás durante una época de mi vida en la adolescencia, ¿no? Donde uno va creciendo y ve, qué sé yo, ve de primera mano cómo funciona el tema de los chicos que hacen cualquiera, la falopa, la violencia. De vuelta, no es aleatorio, hay causas. Y generalmente no se habla de eso, ¿no? Como que los malos son los pobres, los que piden, y si vos haces todo esto va a estar todo bien. Y es mentira, es mentira. Entonces también buscaba esto, ¿no? Por ahí sacar una temática en un almuerzo donde hay gente pidiendo la cabeza de los jóvenes porque hacen cosas que no están mal, y poder tener un respaldo para decir, che, me parece que puede haber otra forma de hacer crecer o de mejorar la situación de determinadas personas. Bueno, si quieren ver estos episodios, estas 6 historias, se pueden meter, lo que decía recién Axel, o en la página de Abuela Abuela, o si no, lo hacen directamente en YouTube, buscan Tintas de Libertad y ahí se van a encontrar con cada uno de estos relatos. Axel, te agradecemos muchísimo estos minutitos, y yo por este laburazo, la verdad que se mandaron, y por nada, ir hacia adelante y meterse en lugares donde a veces cuesta un poco meter la cabeza. Así que muchas gracias por habernos atendido. No, muchas gracias a vos, Dani, y bueno, a todo el equipo, y la verdad que muy contento de poder participar del programa. Te mando un abrazo grande, buena semana, Axel, para vos. Otro para vos. Chao, muchas gracias, Dani. @Axel Ocheguer, ahí lo pueden seguir en Instagram, y lo mismo con Vuela Abuela Films, y los episodios los van a encontrar con el nombre de Tintas de Libertad. Cositas que pasan en la tarde de Charlatán. Hasta las 18.